Hola, buenos días, buenas tardes. En este video vamos a hablar sobre la intervención en las personas que tienen una patología que afecta al miembro superior. Como dijimos en el otro video de evaluación, vamos a estar trabajando con personas que tienen patologías que afectan el miembro superior, ya sea por alguna lesión traumática, como ser algún golpe, una fractura, un aplastamiento, o por alguna patología, como por ejemplo un síndrome hombro-mano, un Dupuytren, o alguna otra patología que afecte exclusivamente el miembro superior y en particular la mano. En los otros videos hablamos acerca del proceso de evaluación en las personas que tienen afectación del miembro superior. En esta oportunidad vamos a hacer hincapié en el proceso de intervención. Bien, haciendo un pequeño repaso, recuerden que para la evaluación vamos a obtener datos desde diferentes fuentes. Algunas de ellas vamos a mencionar ahora, datos que vamos a obtener de la historia clínica, donde va a figurar el diagnóstico, la orden de derivación, los informes de otros profesionales. Vamos a hacer una entrevista, vamos a hacer una observación de la persona ya desde el momento en que ingresa a terapia ocupacional y podemos hacer una observación pautada puntualmente para observar el desempeño de alguna actividad. Vamos a hacer una evaluación del desempeño con las diferentes evaluaciones que nosotros fuimos viendo en videos anteriores y vamos a ver algunas evaluaciones específicas para personas con patologías de miembro superior. El DASH es una evaluación que les voy a subir al campus, que es específica para personas que tienen una patología que afecta el miembro superior. Y se trata de una autoevaluación, es decir, que es un cuestionario que la persona puede completar por sí misma, donde va a identificar la dificultad y el dolor que la persona percibe al desempeñar diferentes actividades de la vida diaria, o de ocio o de trabajo. Está pensada específicamente, como dijimos, para personas con problemas o con afectación en el miembro superior. Pero también podríamos utilizar otras, como ser el Bartel o Alfin, que fuimos mencionando en videos anteriores. Y por último, lo que vamos a hacer es una evaluación funcional del miembro superior, donde en otro video mencionamos al protocolo de FES, que no es el único protocolo de evaluación que existe para personas con estas patologías, pero sí es uno muy interesante que nos va a servir de guía para poder evaluar diferentes aspectos y diferentes funciones del miembro superior. Bien, recordemos que cuando ocurre una lesión en el miembro superior, esta lesión va a ser de gran importancia y va a impactar en la vida de la persona porque tiene una amplia carga a nivel psicológico. Y esto tiene que ver con que los miembros superiores, en particular las manos, las usamos para desempeñar un montón de actividades. Entonces, cuando la persona tiene una patología o una lesión que afecte al miembro superior, justamente va a haber afectado el desempeño en las actividades y va a perder independencia. Entonces, la implicancia psicológica es muy importante. Entonces, es importante hacer una buena evaluación y es importante hacer un buen proceso de intervención. Entonces, ¿en qué vamos a basar nuestra intervención? Primero, retomando lo que veníamos viendo en videos anteriores, nosotros vamos a intervenir con este tipo de personas desde diferentes enfoques. También podemos pensar como diferentes miradas o diferentes caminos que nosotros vamos a seguir para el logro de los objetivos, para poder llevar a cabo la intervención. Entonces, podemos intervenir desde un enfoque de restauración, donde lo que vamos a hacer es buscar restaurar o mejorar las funciones que han sido afectadas. Por ejemplo, si ha sido afectada la sensibilidad o el rango de movimiento o la fuerza o la funcionalidad de la mano. Lo que voy a buscar es recuperar esas funciones perdidas o esas funciones afectadas. ¿Desde dónde lo voy a hacer? Desde el marco de referencia biomecánico, es el que mejor se ajusta a este tipo de personas con este tipo de patologías. Pero no es el único camino que yo voy a llevar para llegar
a los objetivos planteados. Voy a trabajar también desde un enfoque de educación. ¿Qué vamos a hacer desde un enfoque de educación? Vamos a brindar educación e información y pautas, ya sea a la persona como a los familiares o a los cuidadores. ¿Acerca de qué? De cuál ha sido la lesión, de qué se trata la lesión que ha tenido la persona. Muchas veces la persona no conoce qué es lo que le ha pasado o no sabe la implicancia de lo que le ha sucedido, cuáles son las características del tratamiento, cómo lo vamos a llevar a cabo, modificaciones en los hábitos, cómo va a tener que hacer las cosas a partir de ahora, si no tiene que hacer fuerza, bueno, cómo puede desempeñar las actividades sin hacer fuerza o sin hacer determinado movimiento que le puede causar algún daño. La voy a educar también acerca de los principios de cuidado articular, de simplificación del trabajo y conservación de la energía. También puedo brindar educación acerca de ejercicios para hacer en el hogar, rutinas de actividades, momentos de descanso para hacer en el hogar. Y también, y súper importante, no me puedo olvidar de la compensación. Recuerden que la compensación la vamos a utilizar cuando haya algún déficit que no podemos recuperar temporariamente o en algunos casos en forma permanente, pero en este tipo de lesiones muchas veces es temporario. Entonces necesito hacer alguna modificación, ya sea del ambiente o de los objetos de la tarea, para que la persona no pierda independencia y pueda seguir desempeñando las actividades. Entonces, temporariamente ofrezco o alguna modificación en el ambiente, o algún producto de apoyo, o alguna adaptación en alguno de los elementos, o en la forma de desempeñar las actividades. ¿Significa que la persona va a necesitar siempre estos elementos? No. Significa que temporariamente, o mientras dure la patología, o mientras el déficit no se haya restablecido, la persona puede necesitar de estas modificaciones o adaptaciones. Pero posiblemente cuando el déficit se haya restablecido no las necesite más. Esto va a depender lógicamente de las características de la patología. Bien, vamos a hablar específicamente de la intervención, en especial desde el enfoque de restauración, y qué es lo que vamos a hacer para restaurar cada una de las funciones que han sido afectadas. Algo muy importante para pensar en la restauración de las funciones es que en la intervención con este tipo de personas, con estas patologías, nosotros podemos trabajar en dos momentos, en un abordaje pre y en un abordaje postquirúrgico. ¿Por qué? Porque muchas veces concurren a terapia ocupacional derivados por el médico personas que tienen una patología o una lesión que afecta al miembro superior, y muchas veces estas personas son candidatas a la cirugía o a algún proceso de cirugía. Entonces, muchas veces los médicos derivan a terapia ocupacional antes de la cirugía, para que la persona llegue a la cirugía lo mejor preparada posible. Y luego de la cirugía continúa la rehabilitación para la recuperación de las funciones afectadas. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la premisa del tratamiento? Restablecer la máxima funcionalidad posible. Y esto va a ser antes y incluso después de la intervención quirúrgica. Y en muchos casos se inicia tratamiento de terapia ocupacional para ver si se puede evitar la intervención quirúrgica. En algunos casos funciona y en algunos casos es necesaria de todas maneras. Bien, ¿cuáles van a ser los aspectos? No vamos a pensar en objetivos, porque recuerden que estos no son los objetivos generalmente son más funcionales, pero sí, ¿cuáles son los aspectos que nosotros vamos a trabajar en la intervención con este tipo de personas? Primero, si es que existe edema, lo que vamos a buscar es controlar el edema o disminuir el edema. Si la persona presenta dolor, lo que vamos a buscar es controlar o disminuir el dolor. Si presenta contracturas, deformidades, voy a tratar de disminuirlas, pero también tengo que pensar en que voy a tratar de prevenirlas. Entonces, quizás haya una disminución del rango de movimiento o de la movilidad activa, tengo que tener en mente que tengo que disminuir la probabilidad de que ocurran deformidades. Voy a mantener o incrementar, de ser posible, las capacidades funcionales, es decir, que voy a buscar la mayor funcionalidad posible de ese miembro superior. Voy a incrementar las habilidades para la máxima independencia en las actividades. Necesito que esa persona gane independencia, entonces tendré que trabajar habilidades motoras
para que pueda ser independiente en las actividades. Y voy a buscar mantener la función en las articulaciones y grupos musculares no comprometidos. Esto lo venimos mencionando en otros videos. Muchas veces cuando hay una articulación o un grupo muscular comprometido por alguna lesión, la persona tiende a inmovilizar ese segmento corporal. Imagínense una persona que tuvo una fractura de muñeca. Como le duele y quizás tiene edema y quizás está enrojecido y quizás cuando hace alguna actividad empieza a doler un poco más esa muñeca, entonces, ¿qué va a hacer la persona? Va a dejar de usar ese brazo. Cuando la persona deja de usar ese brazo o lo inmoviliza, quizás por miedo o quizás por dolor, lo que va a suceder es que comienzan a comprometerse otras articulaciones. Si esa persona que tenía una fractura de muñeca deja de usar su brazo porque tiene miedo o porque le duele la muñeca, probablemente pierda fuerza, pierda rango de movimiento en las articulaciones del codo y del hombro y en los músculos que rodean esa articulación. Bien, vamos a pensar función por función cómo lo vamos a ir trabajando para revertir el déficit. El edema. En el caso de que haya edema, que recuerden que lo vamos a identificar con el signo de Godet, las principales recomendaciones son, primero, vamos a elevar la extremidad. Generalmente aparece en ese miembro superior afectado, va a aparecer edema en las zonas más distales de ese miembro superior. Entonces lo que vamos a buscar es mantenerlo en una posición elevada cuando la persona no lo está usando, ese miembro superior, para que empiece a reconstituirse la circulación linfática y disminuya el edema. Pero no es la única indicación. Lo voy a combinar con ¿qué? Con técnicas de vendaje, o con técnicas de taping neuromuscular, o con técnicas de movilización. Si la persona puede moverlo activamente, ese segmento muscular, le indicaré movilizaciones activas. Si no lo puede hacer en forma activa, con movilización pasiva o activa asistida. Pero también puede usar prendas de compresión, o vendajes de compresión, o férulas de compresión, que lo que van a hacer es brindar una compresión pareja en una dirección de distal a proximal para revertir y mejorar la circulación linfática. Y otra técnica que se utiliza mucho son los baños de contraste. El baño de contraste consiste en colocar agua en dos recipientes diferentes. En uno voy a colocar agua fría y en uno voy a colocar agua caliente, que no tiene que quemar, sino que tiene que ser tolerable por la persona. Y le voy a pedir a la persona que realice, que coloque su miembro superior o su mano, que está edematizada, en el recipiente con agua fría y que mantenga 1 minuto. Posteriormente le voy a pedir que cambie inmediatamente el recipiente de agua tibia y que mantenga 1 minuto. Lo puede movilizar dentro del agua y luego, transcurrido ese minuto, cambia de nuevo el recipiente de agua fría y luego el recipiente de agua caliente, y esto lo puede hacer la cantidad de veces que desee, siempre terminando en recipiente de agua fría. Y esto lo que va a hacer es favorecer la activación de la circulación. Entonces acá vemos en algunas fotos, la primera que ustedes ven a la izquierda, ese vendaje negro, es el taping neuromuscular, que es un tipo de vendaje que es adhesivo, que es de algodón, que tiene una textura similar a la de la piel, y que tiene diferentes posibilidades de aplicación. Pero una aplicación es justamente la de drenaje linfático, este tipo de aplicación que está hecha en espiral, con tiras muy finitas en espiral, que están siguiendo el recorrido del sistema linfático, lo que va a hacer a través de la movilización de la piel y del tejido celular subcutáneo es favorecer el drenaje y la circulación linfática. Las otras dos fotos hacen referencia a diferentes tipos de vendajes compresivos que, de nuevo, al realizarse en una dirección de distal a proximal, van a favorecer el drenaje y la circulación del sistema linfático. Bien, vamos a otra de las funciones. Vamos a analizar el dolor. Esto lo hablamos en el video sobre evaluación. Lo primero que tenemos que establecer es cuál es la causa del dolor, diferenciar si es un dolor agudo o es un dolor crónico, pero todo dolor tiene causas. La causa del dolor puede ser una limitación en el movimiento, puede ser una contractura muscular, puede ser
diferentes tipos de causas. Entonces, lo que tengo que hacer es primero analizar cuál es la causa del dolor y trabajar sobre la causa del dolor. Si lo que la persona tiene es una contractura muscular, trabajaré sobre eso. Si tiene disminución del rango de movimiento, trabajaré para incrementar el rango de movimiento. Si la persona tiene edema, tendré que disminuir el edema. Bien, si se trata de un dolor crónico que no cede con diferentes técnicas, lo que tengo que hacer es una derivación correspondiente a el médico tratante. ¿Por qué? Porque muchas veces esta persona puede necesitar medicación para disminuir el dolor y con medicación mejora. Tendré que trabajar también sobre diferentes técnicas que promuevan la relajación y en actividades que ayuden a incrementar la motivación de esa persona, en actividades motivantes y significativas, también para desviar la atención del foco de dolor. Como técnicas, en el caso de que el dolor sea producido por edema o por inflamación, lo que puedo hacer es en los baños de contraste. En relación a la cicatrización, si la persona tiene una cicatrización, lo que tengo que pensar es cuánto hace que ha ocurrido esa cicatriz, ¿sí? Si fue por un accidente o fue por ejemplo, por una intervención quirúrgica, cuánto tiempo tiene esa cicatriz, y poder diferenciar de esta manera cuál va a ser el tratamiento. Entonces, lo que vemos en esta tabla es, según la fase de cicatrización, que tiene que ver con el tiempo que ha transcurrido desde que se produjo esa cicatriz, vamos a diferenciar el tipo de intervención que nosotros vamos a realizar. Entonces, en una fase inflamatoria, cuando la cicatriz está inflamada y nosotros la vamos a ver con una coloración más rojiza y quizás aumento de temperatura, que esto sucede en los primeros 3 días, luego de haberse producido esa cicatriz, lo que vamos a hacer va a ser indicar vendajes. Generalmente son vendajes compresivos, vamos a indicar elevación de ese segmento corporal. ¿Por qué? Porque necesitamos mejorar la circulación y buena nutrición de la piel. Generalmente se indican cremas que tengan vitamina A, porque son las que más van a nutrir la piel y mejoran la cicatrización. En una segunda fase de la cicatrización, que transcurre desde el 4.º día hasta la 3.ª semana, lo que vamos a hacer es el control de la contracción. Vamos a estar controlando que esa cicatriz no se adhiera a los tejidos subcutáneos. Cuando nosotros intentamos movilizar una cicatriz, pensemos que el tejido epidérmico no es un tejido fijo, sino que es un tejido que es móvil. Yo puedo movilizar con mi mano, y pruébenlo ustedes en este momento, pero si ustedes apoyan su mano en la piel, pueden realizar movimientos en la piel en diferentes direcciones. Y esto tiene que ver con que el tejido epidérmico tiene movilidad sobre los tejidos que están subyacentes. La piel se mueve, no es fija. Cuando nosotros tenemos una cicatriz, lo que tenemos que ir chequeando en forma frecuente es que esa cicatriz conserve la misma movilidad de la piel de los alrededores. Cuando la cicatriz comienza a perder movilidad, nosotros la tocamos y no podemos desplazarla, no podemos mover ese segmento de piel. Eso es porque lo que está sucediendo es que esa cicatriz está comenzando a tirar del tejido y muchas veces se contrae y se adhiere a los tejidos que están por debajo de la piel. Entonces esa cicatriz queda como más fija y pierde esta movilidad y esta libertad de movimiento que es característico de la piel. Esto es importante evitarlo, entonces es importante ir monitoreando para poder detectar si eso empieza a ocurrir. Porque cuando ocurre una adherencia de una cicatriz, ese segmento de piel pierde movilidad y muchas veces esa cicatriz que está fija se retrae, el tejido se pone más tenso y muchas veces se pierde movilidad articular. Imagínense una cicatriz que está cerca de la articulación del codo. Si esa cicatriz no cicatriza correctamente y se adhiere y la piel pierde movilidad, posiblemente empiece a tironear
restringiendo también la libertad de movimientos de la articulación. Entonces, es importante durante todo el proceso de cicatrización monitorear cómo está ocurriendo esa cicatrización y monitorear la contracción de esa cicatrización. Entonces, para evitar justamente esta cicatriz adherida, lo que vamos a hacer son movimientos activos suaves. Vamos a pedirle a la persona que movilice ese segmento corporal en forma suave, y esto es, por un lado, para acelerar el efecto del colágeno y de la cicatrización y brindarle más tensión a la piel, y por otro lado, para mantener el movimiento de esa zona y evitar que la cicatriz se adhiera. En la tercera fase de cicatrización, que transcurre desde la semana 3 hasta aproximadamente entre 6 meses y 1 año, y en algunas cicatrices hasta 2 años, lo que vamos a continuar haciendo es movilización activa del segmento corporal y pasiva de la cicatriz, con masajes, justamente para evitar que durante todo este tiempo pueda ocurrir que la cicatriz se adhiera a los tejidos celulares subcutáneos y entonces pueda limitar el movimiento. Entonces, la intervención cuando tenemos una cicatriz va a depender de la fase en la que la cicatriz se encuentre. Bien, entonces, hablamos de esto, de las diferentes fases, de cómo podemos nosotros ver una cicatriz. Acá tenemos una foto con un ejemplo de la cicatriz en una primera etapa. Todavía, y si ustedes miran esa foto, todavía la persona tiene los puntos, la cicatriz se ve todavía con algo de inflamación. Generalmente cuando retiran los puntos podemos empezar a movilizar un poco más esa cicatriz, o por lo menos con movimiento activo. Bien. Si ustedes se fijan en la primera foto, lo que vemos es una cicatriz que, si ustedes la ven, parece que está como más hundida. Y esto es porque esa cicatriz ha comenzado a adherirse al tejido celular que está por debajo. Entonces, en estos casos lo que tenemos que hacer es diferentes técnicas de masaje para movilizar esa cicatriz. Lo que vemos en la foto de abajo es una técnica que se utiliza para despegar justamente las cicatrices cuando comienzan a estar adheridas al tejido celular subcutáneo. Tiene como un efecto de ventosa, ¿sí? Se coloca la ventosa con crema sobre la zona de la cicatriz y se hace fuerza hacia arriba, entonces se despega el tejido. Pero hablamos de diferentes técnicas en el tratamiento de la cicatriz, de masajes, de hidratación con cremas adecuadas, de vendajes compresivos. Los vendajes compresivos son los que van a brindar presión hacia abajo para que la cicatriz no crezca hacia arriba. Esto ocurre cuando las personas tienden o tienen tendencia a hacer cicatrices hipertróficas o queloides, que son las cicatrices que donde el tejido de colágeno crece por demás, y son esas cicatrices que nosotros vemos que sobresalen de la piel demasiado. Es por el contrario de la que vemos en la foto, que es una cicatriz que está como más hundida. Las cicatrices hipertróficas y las queloides quedan como sobresalidas. Entonces, se utilizan las vendas compresivas justamente para hacer presión y evitar que esa cicatriz crezca hacia arriba. Y las férulas progresivas son las que vamos a utilizar para incrementar la movilidad de un segmento corporal cuando esta movilidad está restringida justamente por el efecto de alguna cicatriz. El taping neuromuscular, lo mencionamos antes para el tratamiento del edema, que es esta cinta adhesiva de algodón que tiene una textura similar a la piel y un estiramiento similar a la piel, y que se aplica sobre la piel, que habíamos mencionado aplicaciones para disminuir el edema, pero también hay otro tipo de aplicaciones y de técnicas para aplicarlo que tienen como objetivo evitar la adherencia de las cicatrices. Bien, vamos a hablar un poco de cuando la persona tiene una lesión que está afectando o el rango de movimiento o la fuerza muscular, por lo tanto hay una limitación en el movimiento, ya sea pasivo o activo. Entonces, esto lo mencionamos en el video sobre evaluación e intervención.
¿Qué es lo que tengo que hacer? Necesito incrementar ese movimiento, ya sea pasivo o activo. Entonces, ¿cómo lo puedo trabajar? Desde la movilidad pasiva, es decir, el terapeuta movilizando ese segmento corporal de la persona, hasta movilidad activa, que es cuando la persona moviliza ese segmento corporal, y esto puede ser activo puro, es solamente la persona es la que está movilizando su segmento corporal. Activo asistido es cuando la persona inicia el movimiento, pero yo como terapeuta lo voy a estar acompañando, porque todavía tiene debilidad muscular, no tiene fuerza para vencer la gravedad, si recuerdan la evaluación de Daniels de fuerza muscular. Si no tiene fuerza para vencer la gravedad, yo como terapeuta voy a acompañar ese segmento corporal para disminuir los efectos de la gravedad, pero sí permitir que sea la persona quien mueva ese segmento corporal. Y el activo resistido es aquel movimiento activo realizado por la persona al cual le voy a brindar aparte resistencia. O sea que aparte de movilizarlo contra gravedad, yo le puedo brindar resistencia, que puede ser mediante objetos elásticos, como vemos en la foto, las banditas elásticas, o alguna pelotita que ofrezca resistencia, o elásticos, o también a través del peso. Si yo uso pesas o mancuernas, estoy haciendo ejercicios activos resistidos. Y recuerden también la diferencia entre el ejercicio isotónico y el isométrico. Recuerden, el ejercicio en el cual acorto y alargo la fibra muscular porque estoy moviendo ese segmento corporal a lo largo de todo el recorrido, o el ejercicio donde el movimiento es mínimo, pero lo que estoy haciendo es mantener la contracción. Las fibras musculares se acortan y se mantienen acortadas, no están cambiando de longitud constantemente. ¿Sí? Bien. ¿Qué sucede cuando hay pérdida de la sensibilidad o algún cambio en la sensibilidad? Y acá lo que tengo que diferenciar es si se trata de hipersensibilidad o una disminución de la sensibilidad. Entonces, en el caso de hipersensibilidad, que recordemos que es justamente la alteración de la sensibilidad, pero cuando la persona está percibiendo más sensible un segmento corporal o una zona de su cuerpo. Generalmente esto ocurre en las cicatrices o en la zona de los muñones, en el caso de una amputación. Cuando la persona tiene hipersensibilidad, lo que necesitamos hacer es disminuir esa sensibilidad, porque lo que sucede es que la persona, cualquier roce con esa zona de la piel, lo percibe como molesto o como doloroso. Entonces, esto ya lo habíamos mencionado, pero algunas técnicas para trabajar la hipersensibilidad son el masaje en la zona, y voy a comenzar siempre desde estímulos más tolerados a progresivamente ir hacia los menos tolerados. Más tolerados son la percusión y la presión, o sea, toco y golpeo sobre esa zona. Menos tolerados o más molestos son los del tacto suave. Por ejemplo, si yo pasara algo suavecito o un algodón o un cepillito, esto sería mucho más difícil de tolerar para la persona. Entonces, voy a ir desde lo más tolerable, que es la percusión y la presión, hasta las texturas como más suaves, que son las más difíciles de tolerar. Voy a hacer esa gradación en las texturas, también voy a trabajar con vibración para desensibilizar, y con la inmersión, es decir, voy a colocar ese segmento corporal, ese segmento donde tiene la cicatriz, en un recipiente con diferentes texturas, y también puedo hacer presión sobre esas texturas. Entonces podré trabajar colocando las manos en un recipiente con arroz, colocando la mano en un recipiente con polenta, colocando la mano en un recipiente con alguna otra textura, con agua tibia, con agua más fría. Y recuerden que es súper importante proteger la piel. ¿Por qué? Porque esta zona que está hipersensible, cualquier roce o cualquier golpe, para la persona va a ser muy doloroso. Y suele pasar cuando hay lesiones en mano, por ejemplo, con alguna amputación, que el simple hecho de rozar la mano, qué sé yo, en el colectivo, o rozar la mano con un mueble, para la persona es muy doloroso. Entonces, para proteger la piel muchas veces lo que se utilizan son las férulas de silicona o los guantes de silicona si es un dedo, ¿sí? Justamente para brindar esa protección a la piel y evitar los roces que pueden ser muy dolorosos. Bien.
Y esto lo mencionamos, ¿sí? En relación a la reeducación sensitiva. Necesito diferenciar si hay hipersensibilidad, que es lo que mencionamos antes, o si hay disminución de la sensibilidad. Y en el caso de que haya disminución de la sensibilidad, recuerden que tenemos que evaluar también qué tipo de sensibilidad es la que está disminuida. La primera, la sensibilidad más básica, que es la que tiene que ver con la supervivencia, que es la sensibilidad protectiva, que tiene que ver con el reconocimiento de la temperatura y el dolor, generalmente es la primera que vamos a recuperar, ¿sí? Porque evolutivamente es la primera que se desarrolla. La sensibilidad protopática, que tiene que ver con la discriminación y tiene que ver con el reconocimiento de objetos, que aquí está mencionado como las náuseas táctiles, tienen que ver con discriminación táctil, la vibración, la ubicación espacial de las articulaciones, que lo vimos en el otro video como la propiocepción o la kinestesia, ¿no? Reconocer solamente a través de los receptores propioceptivos y kinestésicos, la posición y el movimiento de las articulaciones en el espacio. Todo lo que tenga que ver entonces con discriminación, con vibración, con reconocimiento de objetos, con propiocepción y kinestesia, va a ser lo último que se va a recuperar, porque el orden evolutivo es ese. Bien, ¿cuál va a ser la velocidad de la recuperación de la sensibilidad cuando lo trabajemos? En el caso de que haya una lesión nerviosa y haya pérdida de sensibilidad, tenemos que saber que la recuperación de ese nervio que está afectado, es decir, la reinervación, se realiza a una velocidad de 1 a 4 milímetros por día. Es decir, que ese nervio va a estar regenerándose de 1 a 4 milímetros por día. Lo que les dejamos ahora es una tabla de la recuperación justamente de la sensibilidad en relación a los receptores. Esta tabla ustedes la tienen en la bibliografía, pero lo que menciona es el orden en el que se van recuperando los diferentes tipos de sensibilidad y el órgano receptor, que es el que va a estar registrando este tipo de información. Bien. Y en relación a la recuperación de la sensibilidad, vamos a mencionar diferentes fases de la intervención. Entonces, en una primera fase, donde la persona tiene una pérdida absoluta de la sensibilidad, vamos a hablar de que hay una anestesia o una pérdida total, si recordamos el video de evaluación, una disminución total de la sensibilidad. Nuestro trabajo va a tener que ver con compensar esa pérdida de la sensibilidad protectiva. Entonces, lo primero, recordemos, era indicar a la persona que a nivel cognitivo y a nivel visual pueda estar monitoreando su segmento corporal que tiene este déficit sensitivo. Entonces, que continuamente esté mirando esa mano o esté mirando ese brazo, porque podría ser que lo lastime o lo queme si está con actividades con algún material con aumento de temperatura y no se dé cuenta. Entonces necesitamos reeducar para que preste mucha más atención a ese segmento corporal y que visualmente esté como mucho más atento. Bien, seguido a eso, en una fase temprana de rehabilitación, lo que vamos a hacer es comenzar con estímulos de vibración, tacto móvil en la yema de los dedos, es decir, empezar a trabajar, esto lo hablamos en el video de evaluación, empezar a trabajar moviendo los dedos, pasando los dedos sobre diferentes texturas que van a ir, recuerden, desde las diferencias más grandes hasta las diferencias más sutiles. Y en una última fase lo que vamos a pedirle a la persona, cuando ya ha recuperado mayor sensibilidad, es comenzar a trabajar la discriminación táctil, el reconocimiento de objetos, ¿sí? Recordemos estas diferentes fases o diferentes tipos de sensibilidad. Entonces, lo que voy a trabajar en una fase más avanzada tiene que ver con el reconocimiento del tacto, reconocimiento de los objetos mediante el tacto, esterognosia, vibraciones, ¿sí? De alta frecuencia, propiocepción y kinestesia.
¿Cómo lo voy a trabajar? En sesiones de 15 minutos, de 3 a 4 veces por día. No voy a estar 1 hora trabajando la sensibilidad. Es preferible hacer momentos de trabajo de la sensibilidad que sean más frecuentes y más breves en el tiempo. Entonces, generalmente uno indica muchos ejercicios para la casa o actividades de estimulación de la sensibilidad para la casa, que se puedan repetir 3 o 4 veces durante el día. Bien, y por último, vamos a hablar de las ortesis para miembro superior y para mano como parte de la intervención. Generalmente cuando estemos trabajando con personas con patología de miembro superior, vamos a recurrir como una de las herramientas. Imagínense que nosotros tenemos una caja de herramientas para nuestra intervención, ¿sí? Desde técnicas de drenaje si hay edema, desde técnicas de masaje si hay cicatriz, desde diferentes tipos de ejercicios si hay disminución del rango de movimiento y de la fuerza muscular, ejercicios para la sensibilidad, también tendré algún tipo de ortesis para la cicatrización, técnicas que yo puedo aprender como ser el taping neuromuscular, y dentro de esa caja de herramientas yo también puedo tener las ortesis, ¿sí? Son una herramienta más dentro de la intervención. ¿Para qué podría utilizar las ortesis en la rehabilitación del miembro superior? Para un montón de funciones. Puedo pensar las ortesis para inmovilizar o restringir uno o varios segmentos corporales. Imagínense que necesito restringir el movimiento de un segmento corporal. Necesito corregir o prevenir deformidades. Quizás la persona esté adoptando una postura que yo sé que le va a llevar a la deformidad. Entonces puedo necesitar una ortesis justamente para mantener la estabilidad de esos segmentos corporales, posicionar adecuadamente y de esa manera prevenir deformidades. También puedo utilizar las ortesis para asistir en la reeducación de la movilidad y la fuerza muscular. Podemos pensar en ortesis dinámicas o en ortesis que puedan facilitar un determinado movimiento. Podemos pensar en ortesis dinámicas o también podemos pensar en ortesis que sean blandas, que faciliten o que estimulen determinado movimiento. También puedo utilizar las ortesis para suplir un déficit motor. Esto ocurre muchas veces con las ortesis que son dinámicas. Cuando hay mucha debilidad muscular, por ejemplo, pensemos en la extensión de los dedos para abrir la mano, que la persona pueda extender los dedos para agarrar un objeto. Si hay mucha debilidad muscular en los extensores, podría utilizar una férula dinámica que justamente asista y que ayude a la persona a extender los dedos y a abrir la mano. Y también podría utilizar férulas para guiar la cicatrización cutánea. Lo hablamos hace un ratito con la cicatrización. Yo puedo utilizar férulas o algún tipo de vendaje compresivo, que justamente lo que van a hacer es brindar la compresión necesaria para evitar, por ejemplo, la formación de cicatrices hipertróficas o de queloides. Y como las férulas o las ortesis son parte de la intervención, no son la intervención, sino que son una de las herramientas más que nosotros como terapeutas ocupacionales tenemos, siempre las férulas tienen que ser revisadas y ajustadas. Entonces siempre necesito controlar. Yo nunca puedo brindar una férula y no ver más a ese paciente. Porque la férula lo puede lastimar, porque la férula le puede producir alguna lesión, si no está o bien realizado, si no está bien controlado, o si la persona no se la sabe poner. Porque la férula puede necesitar variaciones con el tiempo, porque quizás la férula que hoy necesitaba esta persona tenía determinado rango o determinada posición de la muñeca, y con el transcurso de la intervención yo necesito ir cambiando el ángulo, por ejemplo, de la posición de la muñeca. Entonces, siempre recuerden que las ortesis son solamente una herramienta más dentro de todas las que tenemos en la intervención, y por lo tanto, al formar parte de la intervención, necesitan ser controladas y monitoreadas frecuentemente. Bueno, hasta acá hemos llegado con un breve video sobre la intervención de personas con lesiones en el miembro superior. Nos encontramos en el campus.